Hola, mi equipo de trabajo está conformado por Paola Gómez, Carolina Guzmán y mi persona Daniela Ballesteros. Somos estudiantes de la especialización Intervenciones Psicosociales en la Universidad Católica Luis Amigó y este video es un ejercicio práctico del módulo Nuevos Desarrollos de la Psicología Social en América Latina. A continuación daré paso a mi compañera Paola, quien nos contará la tesis que desarrollaremos en este video. Dando continuidad a este espacio de reflexión, queremos plantear una tesis a desarrollar en las siguientes discusiones, la cual menciona las prácticas y los discursos en Colombia en torno a la salud mental durante el tiempo de pandemia con motivo del COVID-19. Una opción de vida digna o la réplica de una visión patologizante. Tomando como punto de partida, queremos mencionar tres elementos que consideramos importantes a resaltar dentro del contexto colombiano durante este tiempo de pandemia en términos de salud mental. En primer momento está la proliferación de algunas cifras estadísticas que describen algunas categorías diagnósticas, haciendo especial énfasis en signos, síntomas y trastornos de orden psicológico. Cómo esta nominación, cómo esta categorización de trastornos termina siendo un discurso que regula de alguna manera la salud mental en este tiempo. En segundo momento estaría el buen vivir, condicionado por unas lógicas de normalización que generan unos parámetros para vivir bien. Cómo esas lógicas de normalización nos indican en qué momento debemos estar bien o en qué momento, de acuerdo a esos parámetros, estamos mal. Y en tercer momento, la satanización de algunos sentimientos, emociones a los cuales pues venimos reaccionando frente al cambio de las dinámicas sociales, a los cambios que también se nos han presentado con motivo de esta situación de pandemia y distanciamiento físico. Bien, durante los últimos meses se han publicado una serie de recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud mental en tiempos de pandemia, con el fin de prevenir la aparición de enfermedad mental e incentivar el autocuidado. Esto se ha hecho desde la generalización de contextos y desconociendo la realidad a la que cada persona se ve enfrentada. Como propondría Martín Baró, permitiendo que los conceptos convoquen la realidad y no la realidad a los conceptos. Según el Estudio Nacional de Salud Mental, en Colombia el 40,1% de la población entre los 18 y 65 años han sufrido o sufrirá en algún momento de su vida de algún trastorno mental. El 4,7% sufre depresión y 2 de cada 100 colombianos están diagnosticados con trastorno afectivo bipolar. De estos, el 25% son niños y adolescentes. Sin embargo, las cifras dadas anteriormente son del año 2019. En la actualidad, la Universidad Javeriana, en un estudio realizado durante el confinamiento en Colombia, nos informan que el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años sufren actualmente de depresión y 17 de cada 100 de estos jóvenes sufren de una depresión severa. Además, el 53% de las personas entrevistadas sufren ansiedad y el 6% de estas personas sufren de ansiedad severa. Es importante mencionar entonces que estos trastornos son emitidos a partir del DSM, convirtiéndose en un mecanismo adaptacionista al servicio de la industria farmacéutica, sosteniendo así una relación de verticalidad,
donde unos son ubicados arriba con el poder y el saber y otros son ubicados abajo con la ausencia de conocimiento. Bueno, luego de este breve recorrido por el contexto colombiano en términos de la salud mental, quisiéramos dar continuidad a algunas lecturas a partir de los planteamientos teóricos de la psicología de la liberación, para el caso desde Martín Baró, desde Hacia una psicología de la liberación, y el profesor Edgar Barrero desde su libro La psicología como engaño. Inicialmente quisiéramos mencionar en las conferencias de Martín Baró de Hacia una psicología de la liberación, en la primera parte en la cual hace una caracterización de la psicología en América Latina. Él ahí introduce algunos conceptos o algunos términos que son completamente pertinentes para leer lo que ocurre actualmente en Colombia, especialmente desde el psicologismo y las categorías puramente psicológicas. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Y creería que no solo en este momento, sino en la historia de la psicología en Colombia. Sin embargo, la nominación de categorías diagnósticas como forma para abordar lo que ocurre en el momento con motivo de la pandemia deja ver la ausencia de reconocer o de hacer lectura de las realidades de manera directa. Cómo las formas de nombrarlo, cómo este lenguaje que viene desde una posición eurocéntrica, lo que ha hecho de alguna manera es quedarse en la nominación, en la categorización de algunos diagnósticos, de algunas entidades no zoológicas, y esto nos ha imposibilitado acercarnos de manera directa a la realidad colombiana y a lo que ocurre allí en términos sociohistóricos, sociopolíticos, y nos ha impedido también retomar elementos que nos aporten a estas realidades, especialmente tomando las características puntuales del contexto colombiano. En este sentido, este psicologismo lo que ha hecho es subjetivar la realidad de la pandemia, sometiéndolo a una vivencia del individuo, sin tomar en cuenta los asuntos políticos, los asuntos económicos, los asuntos sociales que se mueven allí, porque si bien hay un asunto de orden subjetivo, eso no lo podemos leer por fuera de lo que ocurre en torno a estas demás componentes, a estos demás elementos, y que es lo que es la crítica que Martín Baró realizaría a través de este psicologismo. Cómo este psicologismo que hoy vivimos en Colombia, lo que ha hecho es dejar por fuera todos estos elementos y nos ha imposibilitado con unas cortinas de humo de observar la realidad, esas realidades sociales, de una manera, digámoslo así, mucho más efectiva, y que por consiguiente trae unos obstáculos para pretender una transformación social. Retomando también lo que nos menciona el profesor Edgar Barrero en su libro Psicología como engaño, directamente en el capítulo 3, estas lógicas de normalización lo que buscan de alguna manera es generar una adaptación, ¿cierto? Y es lo que de alguna forma nos provee la categorización, el diagnóstico nosológico, que de una u otra forma viene a organizar unos criterios diagnósticos, viene a plantearnos unos signos, unos síntomas, para finalmente pues darnos como estocada final un trastorno psicológico que a la larga a la comunidad o a ese sujeto le servirá de poco, porque lo que hace también es propender por unas lógicas adaptacionistas, que en su gran mayoría vienen extraídas e importadas de una realidad que no nos pertenece, y es la realidad europea. Cómo estas lógicas de normalización que nos han hecho una especial distinción entre lo normal y no anormal, también nos han generado una distancia con las comunidades, y es lo que hoy de alguna manera vivimos durante este tiempo de pandemia. Esta categorización de lo normal y lo anormal, pensándonos propiamente en esas cifras, en estas estadísticas que nos describen de maneras muy detalladas las depresiones,
los trastornos de ansiedad que ha generado la pandemia, lo que han hecho es poner una distancia, porque finalmente si miramos más de cerca esa realidad, todas estas vivencias que han sido patologizadas, lo que han permitido también es que ese otro pueda enfrentarse a esa realidad que le convoca y que habría que pensarnos si la forma correcta es nominarlo, es ordenarlo bajo una categoría diagnóstica, o si más bien hace parte de un asunto al que debo enfrentarme y el recurso que tengo para enfrentarme a ello es la angustia, es la tristeza en algunos momentos, es la preocupación. Y estaría bien entonces pensarnos esto como normal o anormal. Y que ahí vendría uno de esos elementos contextuales que proponíamos al introducir la tesis, y es si definitivamente esto del buen vivir debe estar atravesado por estas lógicas de normalización, ¿cierto? Si esta visión patologizante que se replica en Colombia, no solo hoy, creo que hoy con tiempo de pandemia, lo que se está haciendo también en las instituciones y esos discursos en salud mental es visibilizar de alguna manera esta falencia, pero creo que es un asunto que viene desde tiempo atrás, tiene larga data en Colombia, y es cómo esta visión patologizante de lo normal o no anormal nos ha impedido un acercamiento directo con esas realidades colombianas, nos ha impedido hacer una historización de lo que somos como contexto y cómo nuestras comunidades terminan viviendo la intervención de los profesionales en salud mental o de los interventores psicosociales desde propuestas que poco conversan con su realidad, empezando precisamente por eso, por un alto número de términos, además muy amplio, que vienen de afuera, que no conversan con esto que vivimos nosotros. Psicohistóricamente hablando, dejan por fuera una serie de elementos y vienen más bien buscando generar adaptación, cumplir con unos ideales eurocéntricos, como ya lo decíamos en algún momento, que nos dejan por fuera. Habría que pensarnos entonces, retomando este tema de si es estos discursos que estamos hoy replicando y estas prácticas en términos de salud mental desde la institucionalidad son una opción para la lógica del buen vivir o es la réplica de una visión patologizante. Bueno, en el intento de responder a esta pregunta, se hace necesario retomar una vez más el concepto de vida digna y buen vivir planteado por Edgar Barrera en su libro Psicología del Engaño. Allí, él plantea la necesidad de una psicología que esté al servicio de las comunidades y no del consumo, es decir, que realice una lectura cuidadosa, respetuosa, ética del contexto colombiano, que valide las realidades sociopolíticas, económicas, culturales, espirituales y demás que la constituyen. Esas acciones nosotras no las observamos en las búsquedas que realizamos. Por tanto, planteamos que las prácticas y el discurso de la salud mental en Colombia frente a la pandemia COVID-19 giran en torno a una visión patologizante, guiada por posturas eurocéntricas que benefician puntualmente al sistema más que a las comunidades atendidas. Sin embargo, esa respuesta trae consigo otro planteamiento, y es qué hacer frente a eso. ¿Hacia dónde podríamos enfocar todos los procesos de intervención que respondan a las necesidades reales de las personas puntualmente durante estos días de pandemia? El doctor Sergio de Zuviría, en su conferencia del conflicto armado al conflicto político en Benjamin y Freud, nos muestra la importancia de recuperar 3 elementos básicos frente al sentido de vivir. El primero es la constante lectura de la cotidianidad como forma de entender las realidades concretas que vive el ser humano. La segunda es la cortesía del corazón, como la posibilidad de escucharnos más allá de la razón, es decir, una apuesta al amor y a la confianza en la palabra y la otredad. Es una escucha desde el sentir y desde nuestra naturaleza. Y como tercero, él nos plantea la conversación, vista como un espacio
que es tomado con seriedad y que en sí misma conduce a lo que es el otro con el que se comparte. Añadido a todo esto, él nos presenta un camino a la diplomacia, es decir, al cuidado de sí mismos y del otro, invitándonos a ser sabios de la conversación a través de acuerdos cotidianos. Entonces todo esto nos lleva a pensarnos que un aporte posible sería empezar a equilibrar el corazón y la razón como una vía posible a la descolonización de los discursos patologizantes, en donde los elementos anteriormente mencionados sean clave para la lectura e intervenciones en pro de la salud mental.